Bienvenidas y bienvenidos a Salón Gestión PBS. Mi nombre es Lucero de la Mata y soy parte del equipo de Red Alumni UP. El tema de hoy es ¿qué esperar de los mercados en lo que resta del año? Y está a cargo de Fernando Palma, gerente adjunto de análisis de tesorería del BCP, miembro del Comité de Inversiones y ALCO del Banco de Crédito del Perú y de Pacífico Grupo Asegurador. Por favor, les pedimos a todas y a todos que mantengan sus cámaras y micrófonos apagados. Las preguntas serán contestadas por el profesor al final de la charla, para lo cual podrán encender sus cámaras y micros si desean. También lo pueden escribir por el chat. Les agradecemos a todos por su asistencia y bienvenido, Fernando. Hola, reciban un gran saludo de todos los que se están conectando, también a las personas que están haciendo efectivamente la coordinación, y vamos a tomar algunos minutos para discutir estos fenómenos que están, fenómenos, algunos de ellos no tan recientes, y a los que no hemos estado acostumbrados en los últimos años, y eh, qué esperar de los mercados financieros cuando tenemos correcciones importantes en los mercados. Hoy día el Standard & Poor's 500 está cayendo 4%, y hay mucha preocupación entre algunos participantes. Vamos a poner algunas banderas rojas, probablemente algunas banderas ámbar, y algunos lugares que podrían ser algo más seguros para los participantes del mercado. Entonces, empiezo con la presentación. Y esperen un segundo que minimizo la barra. A ver, voy a empezar con mi primer slide, que tiene que ver con la parte macro. Fíjense ustedes que hay una desaceleración del crecimiento respecto a lo que cerró 2021, pero siempre en el papel teníamos un nivel de crecimiento a nivel de la actividad económica mejor al que teníamos 2019 previo a la pandemia. Este es el cuadro principal de las proyecciones económicas del World Economic Outlook del Fondo Monetario. Estos estuvieron disponibles en abril, y fíjense ustedes de que lo que se tenía para este año y cerrando 2021 era crecimientos bastante buenos, eran crecimientos estelares. Fíjense, el emerging markets estaban haciendo 6.8%, las principales economías estaban en 5.2%, y teníamos recién, al cierre de diciembre, teníamos de alguna forma que los comunicados que estaba implementando la Fed eran en algo más agresivos. Ellos le llaman hawkish. Eh, Sorprendió mucho al mercado. Para los que vemos mercado, sorprendió que en noviembre, inicios de noviembre, Powell tuviera una posición bastante neutral, es decir, con riesgos bastante balanceados, es decir, no creía que la inflación tenía un componente permanente, o por lo menos había que definir qué cosa era permanente o no, y eso significaba que el escenario de risk-on, todavía la aceleración de la economía, la recuperación, uno andaba mirando el porcentaje de vacunados en términos de la población, eran los datos más importantes, ¿no? Y no había mucha preocupación sobre los efectos que estaba teniendo el incremento de precios. Powell era de alguna forma, le daba un put en ese momento al mercado y le decía: no se preocupen, que aquí estamos, nosotros no vamos a cometer errores de diagnóstico de política monetaria y vamos a terminar subiendo tasas más rápido. Pero todo el enfoque, todo el discurso de la Fed cambió digamos, dentro del mismo mes. Ustedes se van a las declaraciones de Powell en noviembre, fines de noviembre, y ya hay un cambio importante, noviembre del año pasado, y hay un cambio importante. Ese cambio importante era un cambio que hacía un reconocimiento de que la inflación venía para quedarse un tiempo, y la Fed iba a luchar contra la inflación más rápido que tarde. Entonces, no solamente iba a acelerar el tapering, no solamente iba
subir tasas, sino también iba a normalizar la hoja de balance. Entonces, algo de ese entorno, desde el punto de vista de crecimiento, mayor crecimiento y optimismo, se mantiene en esta proyección. Los Estados Unidos creciendo 3.7 es todavía elevado. Entonces, uno podría mirar este gráfico, esta tabla y decir, mira, mira lo que costó la pandemia. 2020 cayó la actividad económica 3.5, recuperación el 21, 5.7, como número definitivo, y el 22, 3.7, como si no hubiéramos traído ningún problema desde la pandemia. Es decir, la pandemia lo que hizo fue mejorar el nivel de actividad económica y no nos trajo ningún problema, como si estuviéramos en el mejor de los mundos. Y un poco la realidad nos ha traído un baño de agua fría bastante más severo. Fíjese, aquí estoy comparando lo siguiente. Estoy tomando cifras definitivas a 2019, tanto para PBI, inflación, balance en cuenta corriente y tasa de desempleo, y también estoy tomando cifras definitivas al 2021. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, y vamos al caso de Perú también, voy a poner aquí el puntero. Fíjense, el PBI americano estaba en 2.3, para que tengan una idea, el PBI potencial de los Estados Unidos es 1.8 a 2.2%, ese 2.3 estaba en línea con el PBI potencial, no habría mayor drama antes de la pandemia. 2019, miren el nivel de inflación, 1.8% en los Estados Unidos, bastante en línea con esto probablemente daba un core PCE inclusive menor, 1.6, 1.7 core PCE es la cifra que mira la FED. Si ven una proyección negativa, porque esto ya era tomando World Economic Outlook de abril, la pandemia se notó muy fuerte a fines de febrero, marzo, entonces esta ya era el refrescar los datos que se tenían con los datos de pandemia, pero el definitivo era el importante. Ahora vamos a mirar 2019 con lo que se tiene en 2021. La actividad económica 5.7, muy por encima del potencial, eso es completamente claro. El potencial, ya les dije, 1.822, y fíjense las proyecciones para el PBI 3.7, que hoy día suena bastante alto. Vamos a ver la proyección que ha ajustado la casa de investigación probablemente más importante americana, Goldman Sachs, recortando la baja del crecimiento. Y ahora miren inflación. Ahora, inflación está en 4.7 para el año pasado, pero ya estamos hablando de 7.7 este año y probablemente el 23 haciendo convergencia. Entonces, estamos teniendo el haber ido hacia la pandemia, ese viaje, nos ha traído pues un alienígena muy importante que se mantiene con nosotros y que nos cuesta acabar con él. Es un elefante en la sala, que es inflación. Y en el caso de las cifras de Perú, también mostrando escenario similar. A diferencia del PBI, miren, el lánguido PBI para el 2.2 para el 2019, teníamos, recuerdan, el 2020 empezaba la pandemia, 2019 estaba ejerciendo Vizcarra, pero venía de toda una, digamos, discusión y cambios en la parte política, y hemos cerrado alrededor ya la recuperación en el 2021 de 13.3, y el PBI el 22 venía en torno al 3%, ¿no? Probablemente vamos a estar teniendo un PBI con bastante recorte, probablemente alrededor de 2%, ¿no? Y inflación también en Perú, ¿no? Que estábamos esperando 1.7, 2.2 en el 2019, ahora hemos terminado el 2021 4 y vamos a terminar probablemente 5,5 o tal vez 6% inflación para el resto del año. Entonces, todos los países estamos, como idea general, todos los países estamos teniendo mayor crecimiento que el periodo prepandemia, pero hemos venido con un pasajero, y ese pasajero no quiere, es un alienígena que es
un pasajero que viene de hace 40 años, ¿no? En la mayoría de las economías del mundo, en Perú probablemente menos tiempo, pero que necesita una única dosis, y esa dosis es la acción de los bancos centrales. Entonces, yo ponía en la pantalla, eh, ponía, si ustedes ven, crecimientos buenos para la economía americana, pero ya se están recortando el crecimiento. Por ejemplo, esta es la última actualización de proyecciones que está haciendo Goldman. Inclusive ha vuelto a revisar tasas, pero esta es la última que tiene, y está por debajo de lo que está esperando el fondo, está en 2,6 de crecimiento, y probablemente va a seguir cayendo esta proyección. Y para el 2023 tener un crecimiento del 2,2 como el que se tenía previo a la pandemia. Y en las tasas de política monetaria, probablemente terminar el año con una tasa de techo, el límite superior de la tasa 2,75, y luego terminar en una tasa de 3,25 para cierre en algunas partes, probablemente el primer trimestre, segundo trimestre, como máximo del 2023. Eso va a pone ya una presión sobre las tasas, estamos viendo en la parte corta, en la parte media, en la parte larga, y esto está generando efectos de segunda vuelta sobre todos los activos financieros. En un escenario, digamos, normal, nosotros tendríamos, o si uno arma un portafolio, 60-40, 60 acciones, 40 renta fija, o si quiere ser algo agresivo, 80-20, ¿no? Donde va a tener una correlación negativa entre los bonos y las acciones. Normalmente es un portafolio que va a tener menos volatilidad, probablemente menos rendimiento, pero a la larga esa correlación va a hacer que la volatilidad sea menor. Y eso se incorpora a los portafolios, y eso es un escenario benigno. Pero existen circunstancias especiales, que es cuando tenemos desaceleración o un proceso, a mí no me gusta la palabra, pero un escenario muy próximo a lo que podría ser una estanflación, donde tenemos el peor de los dos escenarios. Pierdes plata en instrumentos de deuda y se pierde plata también en la renta variable. Entonces, eh, justo vamos a discutir esas particularidades que está teniendo, y se ha adelantado mucho también este 2022 y lo que va a haber en el 2023 también. Entonces, esto va por la parte macro. Esta es la última revisión que ha hecho Goldman. Acá pueden ver, por ejemplo, el Standard & Poor's 500, que Goldman estaba esperando que llegara a 4.700 al cierre de este año. Goldman está esperando ahora 4.300. Eso significa más o menos una caída del S&P contra niveles históricos del cierre del 2021 de 10%. El S&P se está cayendo en este momento, hoy día se ha caído 4%, y se ha tenido una caída que está en torno o cercano al 19%. El anterior mínimo que hizo la S&P la semana pasada, hizo casi cuando tenía esto que le llamamos máximo drawdown, es que comparas el máximo y el mínimo en la caída, esa profundidad de la caída era cerca de 20%, hubo una compra técnica, ¿no? Pero hoy día sí ha sorprendido mucho al mercado esta corrección y las razones que están detrás de la corrección, y ahora voy a comentar. Y otro elemento que ha hecho Goldman es elevar la tasa, su objetivo de tasa de los tesoros americanos. Está esperando 3,30 para este año, para el cierre de año. Eso significa que la tasa eventualmente podría llegar, para que cierre en 3,30, no hay forma de descartar que en algún momento pase en digamos 3,40, 3,50, dependiendo de las lecturas que ocurran de inflación, ¿no? Y eso significa que las tasas de política monetaria podría estar, como ya lo comentamos, alrededor de 3,25. La verdad es que estas proyecciones están cambiando todo el tiempo, eh, eh, y, y podrían ajustarse en ambas direcciones. Creo que estamos en una situación, una incertidumbre muy grande,
porque podríamos tener que el pesimismo que está mostrando el mercado genere un efecto riqueza contrario y eso haga que la demanda se contraiga en forma importante, haga que la brecha de productos se acorte y que genere una suerte de profecía autocumplida y tengamos más corrección en el mercado, más efecto riqueza negativo. Entonces, eso haría también que la Fed no tenga que ir muy por arriba del terreno restrictivo. ¿Qué es el terreno restrictivo? Es que la tasa de fondos federales esté por encima del 2,5. Estamos ahora, estamos en este momento ya en una tasa de 1%, va a haber reunión en junio y julio, entonces en julio vamos a tener una tasa ya de 2%, con lo cual a partir de julio las reuniones que se tendrían en septiembre, en noviembre, diciembre, no hay reunión ni en agosto ni en octubre, serían de 25 básicos y ahí tendríamos una tasa de 2,75. La anterior subida de tasas de la Fed después de la crisis del 2008, en 2008 la Fed recorta las tasas a 0,25, luego empieza a subir tasas en 2015 una vez, luego sube las tasas también en el 2016, sube 3 veces, y sube 4 veces de 25 básicos la tasa en el 2018. Entonces 2018 es el último año donde sube las tasas y la sube hasta 2,5. Entonces vamos a llegar por encima de ese nivel tan pronto como cierra de este año. Y eso significa que ya vamos a estar sobre terreno restrictivo, ya vamos a empezar a terreno restrictivo, probablemente, y cuánto vaya a ser el terreno restrictivo, eso es algo que se vaya a discutir, pero ya la Fed está bastante apurada y un poco es lo que estamos viendo ya en los mercados. No solamente es una historia de la economía americana, es también historia de Reino Unido. Hoy día sorprendía la noticia de la inflación más alta no vista en 40 años. Fíjense, 9%. Y si uno ve los componentes de inflación, no puedes identificar por dónde va a ceder la inflación. Entonces, inclusive están cuestionando a los miembros de los bancos centrales, porque entonces los bancos centrales presentaban pues cuando hay convergencia a los niveles neutrales, se les pide a los bancos centrales que esos niveles neutrales, tanto de crecimiento, ¿no? Crecimiento en función, en línea con el PIB potencial y la tasa de inflación también con los niveles de largo plazo, los bancos centrales, las tareas de los bancos centrales es más o menos aburrida, porque no son un driver importante, ¿no? No tienen que hacer ninguna estabilización. Pero precisamente en estos momentos ellos tienen que capitalizar el tono. Cuando todo está muy negativo en el mercado, ellos tienen que dar de alguna forma medicina, que es incremento de hojas de balance o hablar de un potencial recorte de tasas. O sea, solo la posibilidad trae buenas noticias al mercado, pero ahora está en juego su credibilidad. Entonces, no pueden en este momento ceder ante una inflación que sigue desbordándose. Entonces, como no hay ninguna señal por el momento de que va a hacer convergencia, los bancos centrales siguen teniendo que mantener el tono, pero igual existe la parte política. Entonces, están cuestionándose a miembros de la banca central de Reino Unido, que es uno de los bancos centrales que se mueve más rápido, ¿no? De hecho, es el que se movió más rápido ahora subiendo tasas, sorprendiendo al mercado y probablemente y va a seguir, ¿no? Esto viene de la época de Carney, ¿no? Ahora, lo que ha sorprendido hoy día es el tema con los retailers, ¿no? El tema con los retailers, estas son empresas americanas. Target es una empresa de consumo discrecional porque tiene algunos productos que no son productos básicos necesariamente, pero supermercados es Walmart, ¿no? Entonces, eh, Walmart debería trasladar el incremento de los precios de mejor forma al consumidor. Si vemos que el consumo americano, a pesar de que el PBI fue negativo 1,4,
trimestre contra trimestre, el primer trimestre americano, la primera lectura del PBI americano fue negativo, pero no significa una recesión, significa componentes, el componente de consumo todavía seguía fuerte. Pero esta compañía está teniendo problemas, algunos problemas con márgenes, algunos problemas para trasladar los costos a los consumidores. Y ha tenido una caída muy severa, pero no solamente de Walmart, también lo ha hecho Target. Y Target ya está en el consumo discrecional. Entonces, si tú estás pensando en que viene en que viene un periodo de recesión, entonces tendrías que ir por un sector rotation hacia supermercados, que es consumo básico, ¿no? Consumer staples. Pero esto también te confirma, yendo a la parte de consumo discrecional, que es Target, que ambos están presentando problemas porque esta dinámica es difícil de manejar. Entonces, estos son los efectos de segunda vuelta que se están viendo en la economía. Es decir, lo que podría restaurar el optimismo del mercado es que el crecimiento venga tan fuerte que pueda ir por encima de todos estos vientos en contra. Pero eso podría tardar y lo que más rápido se está viendo es reducciones de márgenes, ¿no? Ahora, no solamente tenemos inflación, porque hay inflación por el conflicto, digamos, la guerra eh, de Rusia y Ucrania, sino que además estamos viendo incremento de salarios y también estamos viendo de alguna forma estamos viendo acentuación en los problemas de supply chain. No se han mejorado los problemas de supply chain, excepto ligeramente en Europa. Ustedes ven el Global Supply Chain Index, esto es lo que fabrica el New York Fed, y ahí todavía puedes ver que tienes a los Estados Unidos y a China con problemas de supply chain. Hay un profesor del Centro para el Manejo Global de UCLA dice, todo lo que usas, todo lo que tocas, todo lo que, de lo que te alimentes, todo lo que tomes, todo lo que veas, todo lo que escuches, todo envuelve operaciones de gestión de la cadena de distribución, cadena de abastecimiento. Entonces, todavía no estamos viendo, los niveles de estrés se mantienen elevados. Entonces, los niveles también de petróleo, las disrupciones que hay geopolíticas entre estos dos países ya mencionados, también generan ruido, entonces esto se mantiene. Y el conflicto geopolítico también ha traído efectos de segunda vuelta para los precios de alimentos, que se está viendo, este es medido a través de un índice, el índice de Bloomberg, pero que está linkeado con el índice de productos agropecuarios. Y yo aquí lo único que he hecho es tomar los precios de cereales, al que le he agregado soya, y miren, para trigo, maíz, soya y arroz, este es el incremento. Ahora, si los comparara desde la pandemia, esto todavía da números impensables. Pero el tema es que todavía no muestran una corrección importante. Y ello preocupa. Entonces, si los salarios no están cayendo en Estados Unidos, si tenemos tasa de desempleo más baja, si tenemos precios de energía que se mantienen elevados, precios de alimentos que se mantienen elevados, y el estrés de la cadena de abastecimiento todavía no cede, entonces tenemos pues el cóctel perfecto para pensar de que vamos a tener todavía inflación por algunos trimestres más. ¿Es posible que lleguemos a un pico de inflación en los siguientes meses? Sí, creo que es un elemento importante para, monitorear. Ahora comento cuándo podríamos tener el pico de inflación, tanto en Perú como en Estados Unidos, pero la inflación va a tardar en regresar a los niveles normales. Entonces, podríamos estar hablando del primer a segundo semestre del 23, donde recién estemos viendo a la inflación descendiendo de un nivel algo más, eh, algo más sostenible. Esto es un poco la razón por la cual los bancos centrales
no pueden ir el rescate del mercado. El mercado estaba muy acostumbrado a que en épocas naturales, cuando hay correcciones en el mercado, venga la FED y te diga, no se preocupen muchachos, pues yo voy a cortar tasas, yo voy a subir la hoja de balance. Esa medicina funcionó bien, pero esa medicina se acaba o termina, o no hay posibilidad que lo haga en los bancos centrales cuando tenemos inflación. Entonces, fíjense acá, esto es básicamente una modelación teórica, pero de alguna forma te da el gap, ¿no? Bajo una métrica del modelo de la regla de Taylor. Entonces, si tú modelas la regla de Taylor y pones como tasa real 2%, pones el Core PCE hoy día que está en 5,18, y encima pones una tasa NAIRO de 5, y pones la tasa de desempleo que está en 3,6, ¿no? Eso te va a dar un gap de política monetaria gigantesco, ¿no? Como de alrededor de 9%. Entonces, significaría en teoría que la Fed suba las tasas por arriba del 10%. Claro, esto es un ejercicio teórico, pero lo que te está diciendo es que la Fed todavía está tarde. La Fed todavía tiene que subir las tasas y no solamente subirlas a un nivel neutral, que es 2,5, sino tiene que ir hacia un recorrido superior. Entonces, imagínense que la Fed suba en septiembre, ya tengamos una tasa, o en noviembre, noviembre probablemente tengamos una tasa neutral. La discusión va a ser en noviembre, hacia dónde más la va a subir la tasa. Entonces, el mercado va a estar atento y obviamente con mucha presión en ese momento a cuál va a ser ese mensaje. Pero vuelvo a decir lo mismo, la Fed no va a ser el Banco Central amigable. Ahora a la Fed le toca hacer un papel de backup, es un papel difícil, pero es el que tiene que hacer lo tiene que hacer para su propia supervivencia. Justo yo estaba mencionando que la inflación anualizada podría continuar cayendo, pero por efecto base de comparación. No porque vamos a tener mejores precios, ¿no? Los precios se pueden quedar elevados, pero van a dejar de subir en algún momento por la base de comparación. Entonces, fíjense, esta es la inflación americana. Estamos viendo inflación americana de un pico de 0,9 en junio. ¿Ya? En junio. En abril hemos tenido 0,3, probablemente debemos hacer 0,4, 0,5, la de mayo. En la de junio probablemente la vamos a saber, ¿no? La vamos a tener, la de junio la vamos a tener el 13 de julio, entonces vamos a tener probablemente un pico de la inflación de junio probablemente en esas fechas. Entonces, vamos a tener una convergencia bastante más clara, pero la FED igual no va a estar subiendo de 50 básicos a 50 básicos. 50 básicos en junio, en la reunión de junio, 50 en la de julio, pero probablemente estamos más cerca a un pico y probablemente ya para junio tendríamos una convergencia de la inflación. Entonces, son de alguna forma una buena noticia para mercados que han estado muy ansiosos. Y en el caso de Perú, fíjense ustedes, en el caso de Perú, podría llegar incluso también una corrección de la inflación, un cambio en los números a partir de la inflación de junio, ¿no? Podríamos tener que la inflación de mayo, junio y julio nos empiecen a dar, eh, digamos, una sensación de que la inflación empieza a ceder muy fuerte. Solamente lo pongo como ejemplo. Imagínense la inflación de julio del año pasado fue 1%. Que la inflación salga mensual en julio 0,2, eso significa que la anualizada va a caer 0,8%. Entonces, imagínense en julio el Banco Central de Perú con una inflación, ya con el dato, o sea, tienes en agosto la inflación de julio y la inflación ha caído casi 1%, llega al directorio en agosto bastante más tranquilos para decidir qué hacer, para decidir cerrar el comunicado, ¿no? Cerrar no significa mantener las tasas en los niveles en que se ubiquen,
hoy día hay todavía espacio para que se sigan subiendo las tasas. Yo creo que el Banco Central debería, en lugar de subir eh, probablemente más lento, yo prefiero que suba más rápido. Eso le va a ayudar luego a tener la tranquilidad en adelante, ¿no? Igual vas a ganar credibilidad. Entonces, ¿qué está haciendo el mercado? El mercado lo que está haciendo es ir hacia lo que se denomina sector rotation, es decir, en cualquiera de los escenarios, los inversionistas dicen, estamos en un momento de mucha incertidumbre, estamos en un momento donde no sabemos si es la última parte del ciclo económico o vamos a entrar a una recesión, estamos en lo que se llama slowdown o ya estamos en recession, no lo tienen claro, entonces actúan selectivamente en ese sector rotation. Miren lo que está pasando aquí. Los sectores energy, esta es energía, subiendo, ¿no? Subiendo, este es mejorando y además mejorando respecto al índice, al S&P 500, y además esa mejora se empieza a acelerar, ¿no? Y ven acá los sectores más castigados, consumo discrecional, empiezan a, a, a sufrir, empieza a sufrir telecomunicaciones, empieza a sufrir eh, la parte de materials, que es la parte de inversión, inversión que se hace las compañías, bienes de capital, bienes de productos pesados, y empiezan a mejorar la dinámica para los sectores defensivos, como utilities, ¿no? Que tienen dividendos altos, que tienen flujos de caja estables, ¿no? A pesar de lo que ha pasado con los retailers, consumer staples, consumo básico, ¿no? Relacionados a las personas, empieza también a mejorar, eh, y te queda la sensación de que qué es lo que haría dinamizar al sector tecnológico, ¿no? O sea, tal vez una parte que los servicios de tecnología que tiene que ver con eh, transformación digital de las compañías, pero las tasas subiendo hacen que las valuaciones de muchas empresas que son empresas de crecimiento, las tecnológicas estén muy castigadas. Voy a la siguiente diapositiva. Aquí pongo pues una suerte de actividades, ¿no? Que van relacionadas con la clasificación. Por ejemplo, acciones que han estado favorecidas recientemente, todo el sector de energía, oil and gas, por ejemplo, también están presentando un retorno bastante decente, que en este escenario de caída, Goldman espera caída de 10% en el S&P, que tus inversiones se mantengan flat en el healthcare, que es 0% es mejor que 10% de caída, ¿no? A pesar de que este sector estuvo favorecido durante la pandemia, y también esperan que esté favorecido consumer staples, ¿no? ¿En qué sectores podrían estar underweight en no tener posición, estar o muy por debajo de lo que ya mantiene el mercado, consumo discrecional? Ahí está toda la parte que estuvo golpeada también en la pandemia, restaurantes, hotelería, el uso de las plataformas como Amazon, eBay, etc. Y luego tienes la parte tecnológica que podría, que no hay, a pesar, probablemente la mejor parte, la parte de los tecnológicos vayan a ser los valuations que en este momento están muy golpeados, ¿no? Luego tienes los sectores favorecidos también recientemente utilities, ¿no? Todos los que tienen dividendos altos, y en la parte de telecomunicación, en la parte wireless interesante, por ejemplo Verizon, AT&T, que funcionan también como utilities, probablemente también estén favorecidos en este escenario. Entonces, el mercado está reaccionando como si tuviéramos esto que le llamamos slowdown, esto es un slowdown de desaceleración, o ya está en fase de contracción. Entonces, no le ha tomado mucho tiempo al mercado de interpretar ese escenario. También fue importante la pendiente negativa. Hace semanas atrás, una pendiente negativa en la curva de tesoros, la curva de 10 años, es natural que esté
por encima de la curva, que el bono a 2 años, y la curva se invirtió. Entonces tenías una tasa de 2 años, del bono norteamericano 2 años, con una tasa mayor a la del bono de 10 años. La curva se volvió a empinar cuando los otros americanos vinieron mejor, y cuando aparentemente Powell dijo que retiraba, estaba fuera de la mesa la subida de 75 básicos por reunión. Pero luego hemos tenido, ahora estamos viendo nuevo apalancamiento porque la Fed tiene que seguir ajustando tasas, pero finalmente estamos viendo que está teniendo efectos sobre economía. Entonces, fíjense acá en este sector rotation, cuando estás en un episodio de late cycle, estás en la última parte del ciclo, podrías estar teniendo posicionamiento en energía, materials, ¿no? Industrials. Estos serían los sectores que estarías manteniendo en portafolio, del cual te queda energy en este momento. Pero si irías a una desaceleración, ya tendrías que tomar healthcare, consumer staples, utility, ¿no? Ya el mercado está adelantado, está jugado como si estuviéramos en ese escenario. Y está reduciendo los sectores que podrían apoyar toda la parte del early recovery, ¿no? Early recovery es sobreponderar tecnología, consumo discrecional y toda la cadena. Y obviamente financials también, ¿no? A pesar de que la pendiente de la curva de rendimiento, o cuando suben las tasas del tramo largo, normalmente es positiva para la banca, pero hoy día, por el ciclo económico, no lo estamos viendo. No se está viendo en el mercado. Acá, poco de lo mismo, estamos en el late expansion, ya había comentado, energy, healthcare, early contraction, consumer staples, y hoy día sorprendió específicamente para consumer staples, podría haber sido una reserva de lo que se tenía, pero miren cómo estuvo castigado Walmart, y eso sí le dio mucha preocupación al mercado. Por eso has tenido, ya que has tenido que ir hasta comprar treasuries, ¿no? Porque estás viendo pues que se podría acelerar aún más la incertidumbre. En esta óptica de sector rotation, y si uno quiere tener algunas ideas, porque si nosotros estamos nosotros somos los que armamos de alguna forma un portafolio, los vehículos para armar portafolios, un vehículo muy sencillo de bajo costo pueden ser los ETFs, ¿no? Entonces acá hay algunos ETFs que podrían ser interesantes, ¿no? Normalmente la idea es que no es, digamos, recomendable hacer stock picking, ¿no? Stock picking, hacer cherry picking de lo que uno va viendo en el mercado, ¿no? Sino que es armar de alguna forma una cartera, ¿no? Viendo instrumentos de renta variable. Si es que ese es el objetivo, y esa es parte de generar mejores excedentes, pero bastante mejor es ir a través de tener probablemente una canasta con varios sectores que puedan ser bastante más interesantes. Entonces, acá yo les dejaba aquellos sectores que son cíclicos de aquellos no cíclicos, que en este momento los sectores no cíclicos están respondiendo mejor, probablemente los earnings vengan mejor para ellos, se vayan a deteriorar todos los resultados de empresas que son cíclicas. Entonces, ahí en los no cíclicos, ahí tenemos varios que pueden sonar interesantes, ¿no? Al final, esto es bajo una métrica del SPDRS, que es el que hace estos ETFs, ¿no? Ahora, y ustedes me pueden preguntar, y Fernando, ¿qué piensas de mercados emergentes? Ahora, bueno, con una subida de tasas, y obviamente lo que estamos viendo es, y con acciones defensivas americanas que están de alguna forma siendo muy demandadas, eso significa claramente un escenario riesgoso. Y hemos tenido demandas en mercados emergentes cuando hemos tenido vientos a favor, especialmente en el riesgo a nivel global. Si tienes un escenario risk-off,
no vas a tener predominancia en invertir en valores en el exterior. Es muy complicado. Probablemente se va a hacer selección de algunos activos en mercados emergentes, pero va a ser, los flujos han estado bastante, han cambiado de dirección y ahora no son constructivos para mercados emergentes. A pesar de que hay valuaciones interesantes, a pesar de que pueden ser atractivos en alguna medida. Pero fíjense ustedes, aquí voy a poner solamente esto lo hizo Merrill Lynch hace unos años. Y fíjense, acá tienes el episodio de Slowdown y Recession. Entonces vas a tener, por ejemplo, los que te ha pagado bien los tips, que tienen inflación, large cap te paga bien en un boom, short term treasuries cuando empiezan a subir las tasas. Este es un escenario ni siquiera 2 años, si no estás hablando de letras del tesoro, ¿no? Los T-bills funcionan mejor, por eso que cash en este momento eh, eh, largamente por ratio de Sharpe nada más te bota unos niveles bastante interesantes, ¿no? Y sectores defensivos. Y obviamente, si es que en algún momento se da una recesión, obviamente, no lo sabemos, en los próximos 24 meses no vemos una recesión. Creemos que vamos a tener economía con menores niveles de crecimiento, probablemente cayendo la inflación, dándole margen para que los bancos centrales puedan recortar tasas, sería ideal, y probablemente continuar el crecimiento. Entonces, pero si en algún momento existe recesión, obviamente va a ser es un momento para instrumentos de deuda especial Treasury. Y luego de ese momento de Treasury, recién van a venir toda la parte de emergentes, ¿no? Cuando venga el early recovery, etc. Entonces, todavía mercados emergentes suena una historia, pues, algo lejana para lo que estamos viendo. Shoulders hizo un análisis sobre crecimiento e inflación, o sea, bajo crecimiento e inflación, y algunos, en un horizonte de los próximos años, promedio 12 meses adelante, quienes decía mejor, sector de energía, equity REIT, son vehículos de inversión inmobiliaria, los REITs, consumer staples, utilities y healthcare son los sectores que tienen alta probabilidad de luchar contra la inflación, de ganarle a la inflación y ser outperformers en un escenario con inflación. Ahora, este es un mapa de lo que estamos viendo ahora, fíjense. Estamos viendo, estos son los sectores, consumo discrecional, information technology haciendo caídas de 30, 24, energy, obviamente sabemos que está con la historia que ya hemos contado, la inflación, etcétera. Esto es básicamente oil and gas. Y tenemos utility, consumer staples, para perder 0% en utilities, y en healthcare tener 8%. Entonces, esto estás teniendo en verdad, estás yendo mejor de lo que le está yendo al índice, que es ahora una caída, o era una caída de 17,5. Cuando tomé esta foto luego fue bastante más pronunciada la caída. Entonces, como ideas principales, porque la idea es principal es que tengan luces sobre lo que va a venir adelante, es, primero, desterrar la idea de que la inflación es un fenómeno que va a converger y que, bueno, sí, pero todavía no estamos en esa vereda. La inflación se va a mantener en niveles elevados todo 2022, y aunque vemos el pico de la inflación llegando entre junio y julio, tanto en Estados Unidos y en Perú. Pero luego todavía la inflación se va a quedar en niveles elevados. Entonces, las tasas todavía van a quedar altas durante 2022, las tasas de corto plazo. Y 2023 probablemente tengamos buenas noticias y la inflación ya empiece a hacer convergencia. Los bancos centrales pueden ir forward looking a cambiar las condiciones, pero en el 22 no van a cambiar. La inflación va a seguir elevada. La Fed podría subir tasas hasta 3,25, el Central de Perú podría subir tasas 5,5, 6%, ambos en terreno restrictivo. La tasa de política en Perú neutral podría estar entre 3,5 probablemente, así que el Central estaría, y ya está en zona restrictiva ahora, desde una métrica histórica, pero las expectativas inflacionarias están elevadas también. O sea, en Perú están
digamos, 4,5 expectativas inflacionarias. Eso hace que la tasa real todavía sea muy, muy baja. Entonces, el Banco Central va a tener que seguir ajustando la tasa. Entonces, instrumentos de deuda con una visión de subida de tasa es muy complicado. No, de repente hay alguien que es muy fino y ve el mercado y por otras métricas puede encontrar valor. Yo creo que hay que no tener ETFs o instrumentos de deuda en portafolios, pero sí me gustan los depósitos de money market. Por ejemplo, en soles me parecen una muy buena alternativa. Entonces, alguien que de repente no quiere complicarse y decir, mira, yo no voy a estar mirando la rotación entre los activos de renta variable y el ciclo económico, dices, mira, un depósito a plazo en money market, que si BCR pone la tasa en 6%, probablemente los depósitos de money market, los principales bancos van a estar en torno, digamos, 6,5, 7% en soles, con un banco central, de alguna forma, viendo con mayor atractivo que el tipo de cambio caiga por su efecto de pass-through en una inflación más baja, y si sube el tipo de cambio muy fuerte va a estar probablemente tendiendo a intervenir en el mercado. Entonces no va a ser en la práctica, si el tipo de cambio, digamos, un nivel de entrada en 3,85 el tipo de cambio para vender dólares y pasar a soles y hacer un depósito a plazo con un rendimiento de 6 a 7%, en verdad es 6 a 7% en dólares, que no luce para nada mal. Entonces, es interesante. Normalmente yo no hubiera comentado los depósitos de money market como alternativa, pero ahora tienen un risk reward interesante, ¿no? Vol 0 y reward alto comparado con otros instrumentos, ¿no? Que usualmente dan mayor rendimiento. Menor brecha de producto, menor salario, menores precios de energía y una tasa de política monetaria restrictiva van a generar una dinámica similar a un late cycle. Podemos estar en un late cycle, eso es cierto. Recesión fue en marzo del 2020 y estamos como en un late cycle. Esto ha ocurrido muy rápido. Tal vez late cycle uno pensaba 5 años adelante una recesión o 7, 8 años, ¿no? Esto ocurrió muy rápido y hay un riesgo de double dip, ¿no? Que se tenga una recesión de la pandemia que sea en marzo y el double dip esté en una fecha en adelante. Eso es algo que uno tiene que ir pensando si es que efectivamente va a darse, ¿no? O estamos en medio de la desaceleración y con vientos a favor, en adelante esto puede revertirse. Eh, Creo que la incertidumbre va a seguir en los mercados hasta que la inflación se va a alejar de los niveles máximos. Esto va a ser tercer trimestre de este año. Ya vemos un pico en la inflación, eso va a ser bueno para los mercados. O sea, no descarto que el S&P vuelva a estar 20% cayendo en este año, inclusive en mayor nivel, pero luego de llegar a un pico en la inflación probablemente tengamos mayor estabilidad en las caídas que tenga la renta variable americana. Los esquemas de 60-40 que siempre funcionaron para acciones y instrumentos de deuda no funcionan más, y esto ocurre efectivamente en un escenario muy parecido a una elevada inflación y bajo crecimiento, ¿no? También tener en cuenta, esta es mi idea para llevar finales, es verdad, si tú comprabas el ETF del S&P 500, comprabas, digamos, el SPY, que es el ETF que lo replica, eh, al final tienes una ponderación solamente por 3 sectores. 48% de ese componente era altamente cíclico. Tenías 26% de Information Technology, 11% consumo discrecional y 11% de financial. Pero como has tenido un ciclo desde el 2008 al 2020, un ciclo de crecimiento completo, ¿no? Has tenido early recovery, has tenido consolidación de crecimiento, late cycle, etcétera. Entonces estás teniendo muchos años de crecimiento y ha funcionado tener el SPY, etcétera. Entonces, en este momento, con la incertidumbre que existe, con el ciclo económico no está claro, probablemente esa estrategia no sea la mejor de implementar. Tener un portafolio vegetativo en el SPY probablemente no lo sea.
probablemente es mejor tener en los siguientes trimestres, hasta que se aclare, ¿no? Carteras que sobreponderen healthcare, que el S&P tiene 14 en healthcare, pero igual en este momento podría ser algo más. Utilities, energy todavía no vemos para que todavía mantener energy. Y en lugar de tener instrumentos de deuda, ir a cash. Y a mí no me parece nada mal los rendimientos que se van a tener en depósitos a plazo en moneda local, y si están fondeados en dólares, tampoco. No creo que en este momento ver un alza del tipo de cambio sea una, una visión, ¿no? Eh, que tenga, digamos, muchos factores detrás, ¿no? La tasa, al final, las tasas en moneda local te van a dar mayor rendimiento que las tasas en dólares, por lo menos en el mercado money market. Yo me quedo aquí. Si tienen alguna pregunta, encantado, y gracias por estar ahí en esta charla. Una Los pregunta, invitamos a dejar sus preguntas en el chat o pueden encender sus micros. una pregunta. ¿Qué impacto podría tener en el Perú el comportamiento de la tasa de referencia ante el escenario de que Pedro Castillo o el Congreso vaque al presidente Castillo? Y mira, yo creo que el principal riesgo que enfrenta la economía peruana sobre los factores políticos es que no se dé ese evento. Yo creo que el riesgo más importante es que efectivamente el gobierno de Castillo perdure los 5 años. Eh, no es un riesgo que yo tenga desde hace muy poco, sino que mi riesgo anterior era que tuviéramos asamblea constituyente, se discutiera asamblea constituyente en las elecciones regionales y municipales de octubre de este año. Pero cuando removí ese escenario, porque hay muchos candados en la Constitución, y bajo la estructura actual del Congreso no se puede dar, porque hay una cantidad importante de el ala derecha y el ala de centro que no hay los votos para lograr ello. Y yo creo que el otro escenario de riesgo es que Castillo efectivamente eh, permanezca 5 años en el ejercicio del poder. Entonces, eso significa eh, probablemente bajo todas las métricas, menor PIB potencial en Perú. Entonces, si lo ves desde el Banco Central, vas a tener que el Banco Central va a tratar de alguna forma un poco empujado a estar más proclive a evitar una subida del tipo de cambio, a no subir tanto las tasas, porque la economía se va a resentir más. Entonces, el Banco Central va a tener una tarea muy fuerte, va a estar recargado en términos de labores. Eso es lo que veo. Y no sé si era lo que estaban preguntando. Pero el tema de la vacancia, no lo veo. Podríamos discutirlo, pero en términos sencillos, hay que lograr una cantidad de votos en el Congreso para bloquear una vacancia, y por largo, la cantidad para bloquear una vacancia los tienen. Entonces, lograr una vacancia, o sea, yo creo que hay la posibilidad de denuncia constitucional contra el presidente es más grande que el de una vacancia, pero denuncia constitucional requieres que se haga una denuncia primero, pase por la comisión permanente. En la comisión para la votación de la comisión permanente no tienen que votar los miembros de la comisión permanente, que son como 30, la valla se baja, tienen que votar todos los partidos de derecha por la infracción constitucional, y también algunos partidos de centro, y con lo cual necesitas Alianza para el Progreso y Acción Popular. Eh, lo veo difícil, y creo que hay un 30% de la población que no está en contra que está en contra de la vacancia. Entonces,
yo creo que cada vez pienso más que el riesgo más grande es 5 años de la administración actual. Ok, gracias. Vale. Tenemos una pregunta en el chat de Situ1. Dice, por la tasa de inflación elevada, ¿ahora es el momento adecuado para pedir un crédito hipotecario? A ver, o sea, el momento para reengancharte a un hipotecario más bajo ya pasó. La tasa por ejemplo, el 31 llegó a estar pasando cerca de 8% en soles. Esa es la tasa libre de riesgo para los créditos peruanos. A ver, si me permites ir al Bloomberg, y yo sé que ustedes son en su mayoría de Alumni Pacífico, así que en la universidad tenemos este Bloomberg en el laboratorio, así que les muestro aquí en la pantalla. Llegó hasta estar 8,5 de tasa. Entonces, si has tenido una tasa como de, miren, la tasa en el 21, el 31 estaba cerca al 5 o 6%, ¿no? E inclusive a 4%, pero esto era one-off, ¿no? Luego de la crisis era más complicado, pero ya pasaron los momentos en los cuales ir y hacer un hipotecario o pedir un refinanciamiento bajándote la tasa. Claro, si tu tasa es de 10%, tu tasa es de 11%, obviamente va a ser convergencia, pero digamos, si tienes este papel, ahora, dependiendo del duration, a ver, este es de 10 años o 9 años, pero este es un duration más bajo, así que igual la tasa me va a salir alta. A ver, si le pongo un papel distinto, igual la tasa va a salir alta, ¿no? Los niveles que tienes de tasas son elevados y con la inflación se van a mantener todavía algo elevados en adelante. Aparte, la liberación de los fondos de las AFPs han hecho que haya una prima por ese retiro también en la curva. Entonces eso empeora las condiciones de negociación que puedan tener los sujetos de crédito al pedir un hipotecario. Entonces, no es un buen escenario para los que podríamos refinanciar la tasa de los créditos hipotecarios. Lamentablemente, no piensan lo mismo probablemente los bancos. Excelente. Muchísimas gracias a todos los conectados. Muchísimas gracias, Fernando, por compartir con nosotros tus conocimientos y perspectivas sobre este tema. Los esperamos la próxima semana con un nuevo Salón Gestión y les estaremos enviando la comunicación por los canales usuales. Gracias a todos.